El misterio de los ángeles en la Biblia. Porque Él mandará a sus ángeles sobre ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Quiénes son realmente esos seres de los que habla la Biblia? Desde la antigüedad, los ángeles han despertado tanto fascinación como temor. No son simplemente figuras bondadosas con alas y rostros amables como las imaginamos hoy en día. Según la Biblia, estos seres celestiales son mucho más complejos y, en muchos casos, hasta intimidantes. La primera sorpresa que nos llevamos al indagar en las Escrituras es que la palabra ángel en sí misma proviene del término griego ángelos, que significa mensajero. Esto revela algo esencial: los ángeles no son divinidades ni están hechos para ser adorados. Ellos cumplen misiones específicas, encomendadas por Dios mismo. Su rol central es ser portadores de su voluntad, llevando mensajes, ejecutando justicia y a veces protegiendo a los seres humanos. Pero hay más. Si uno escarba en las antiguas escrituras, la Biblia menciona varios tipos de ángeles, cada uno con características y funciones muy distintas. No todos son iguales ni tienen el mismo propósito. Algunos de ellos incluso son descritos de manera tan inquietante que uno se pregunta si realmente son las figuras que solemos ver representadas. Entre estos, encontramos a los serafines, los querubines y los arcángeles, cada uno de ellos con un nivel de jerarquía y deberes específicos. ¿Por qué la Biblia incluye detalles tan minuciosos sobre ellos? Al parecer, estos seres tienen un papel clave en el orden divino y en la relación de Dios con la humanidad. Vamos a descubrir juntos las distintas funciones de estos seres. Empezaremos con los querubines. Desde el jardín del Edén, son los encargados de guardar los lugares sagrados. Aparecen en Génesis, cuando Dios coloca querubines con espadas flamígeras para custodiar la entrada del Edén. Estos ángeles no son los guardianes tiernos que solemos imaginar, son vigilantes firmes y hasta temibles, y su misión es clara: proteger la pureza de los lugares sagrados de toda amenaza. ¿Y los serafines? Su nombre proviene de una raíz hebrea que significa los ardientes. Estos ángeles rodean el trono de Dios, y en Isaías 6 se describe como claman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Lo fascinante de estos seres es que su apariencia va más allá de nuestra comprensión. Isaías los describe con múltiples alas y rostros cubiertos por la luz de la gloria divina. Los serafines representan la pureza y la santidad extremas, lo que revela otra faceta del papel de los ángeles: no solo portan mensajes, sino que custodian la santidad del cielo mismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué la Biblia describe seres tan distintos bajo un mismo nombre? La clave está en entender que estos seres no tienen una apariencia física fija, sino que su forma refleja su propósito. Las jerarquías celestiales y el propósito de los ángeles. Muchos creen que todos los ángeles son iguales, pero la Biblia revela algo sorprendente: en el reino celestial, hay una jerarquía organizada. Estos seres no actúan al azar, sino que están divididos en órdenes y funciones muy específicas. Cada grupo de ángeles tiene una tarea que cumplir, y su apariencia, poder y propósito están estrechamente ligados a su posición en esta estructura. Esta jerarquía tiene una importancia vital porque refleja el orden divino, una estructura tan perfecta y compleja como el universo mismo. Uno de los niveles más altos lo ocupan los arcángeles. La Biblia menciona especialmente a Miguel, quien aparece en el libro de Daniel y en Apocalipsis como un guerrero formidable. Miguel no es solo un mensajero, es un protector y un líder de los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas del mal. Se le describe como el ángel de la guerra y la justicia divina. Su nombre, Miguel, significa quien como Dios, una declaración de que nadie puede igualar el poder de Dios. Pero, ¿por qué necesitaría Dios guerreros celestiales? Esto revela algo fundamental: los ángeles son parte de una guerra espiritual en la que la humanidad también está involucrada, aunque muchas veces no lo veamos. Además de Miguel, el otro arcángel mencionado es Gabriel, quien tiene un rol completamente distinto. Gabriel es conocido por ser el mensajero que comunica noticias de suma importancia. En el Evangelio de Lucas, es Gabriel quien anuncia a María que será la madre de Jesús.
Este anuncio cambia la historia de la humanidad y subraya el papel de Gabriel como portador de los mensajes más importantes de Dios. A diferencia de Miguel, Gabriel no se describe como un guerrero, sino como un ser de paz y revelación, lo que demuestra que en el reino de los ángeles, cada uno tiene un rol específico que está en armonía con el propósito divino. Pasando a los querubines, se podría decir que su presencia simboliza la protección de lo sagrado. Su función va mucho más allá de ser simples guardianes, son protectores de la santidad de Dios y se les describe en Ezequiel con 4 caras, de un león, un buey, un águila y un hombre, y con múltiples alas cubiertas de ojos. Estas imágenes no son metáforas vacías, reflejan un simbolismo profundo. El león representa la valentía, el buey la fuerza, el águila la visión y el hombre la inteligencia. Los querubines, entonces, son entidades con cualidades que abarcan todas las virtudes necesarias para custodiar lo sagrado y ejecutar la voluntad de Dios con total obediencia. También están los serafines, aquellos ardientes que mencioné antes, que parecen estar dedicados enteramente a la adoración y al reconocimiento de la gloria de Dios. Los serafines, en lugar de comunicarse con los humanos, están tan cerca de la presencia divina que sus voces claman constantemente sobre la santidad de Dios. De alguna manera, nos recuerdan que la adoración es una parte central de la vida celestial, y que reconocer la grandeza de Dios es esencial en el orden de los ángeles. Su propósito no es realizar tareas físicas o proteger, ellos existen para rendir culto y celebrar la perfección divina. Toda esta estructura refleja cómo Dios organiza el universo mismo. Cada ángel tiene un propósito que lo define, y su función va más allá de lo que los humanos solemos imaginar. Algunos son portadores de noticias, otros guerreros, otros custodios de los secretos celestiales. La Biblia describe este orden con detalle, recordándonos que el mundo espiritual tiene una organización y una disciplina tan inmensas que nosotros, como humanos, apenas comenzamos a entender. Y entonces surge la pregunta, si cada ángel tiene un propósito tan claro, ¿qué papel jugamos nosotros en este gran diseño? ¿Qué significado tiene para nosotros entender esta estructura celestial? La relación entre los ángeles y la humanidad. La Biblia revela que los ángeles no solo tienen una misión en los cielos, su presencia y propósito están profundamente conectados con la humanidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, estos seres intervienen en momentos cruciales de la historia humana, mostrando que su misión es mucho más que una existencia alejada y etérea. Los ángeles, bajo la dirección de Dios, interactúan con los seres humanos para guiarlos, protegerlos y, en ocasiones, advertirles de los peligros espirituales y las consecuencias de sus decisiones. Uno de los primeros relatos en los que un ángel interviene directamente en la vida de una persona es la historia de Agar en el libro de Génesis. Agar, huyendo al desierto, se encuentra completamente desesperada. Pero un ángel de Dios se le aparece y le habla, prometiéndole que su descendencia será numerosa y que su hijo Ismael estará bajo la protección divina. En este encuentro, vemos un aspecto conmovedor del papel de los ángeles, la compasión y el consuelo en los momentos de mayor vulnerabilidad humana. Esto nos deja claro que estos seres celestiales no solo ejecutan órdenes divinas, también sirven como intermediarios en el cuidado de Dios hacia cada uno de nosotros. El ángel que consuela a Jesús en el huerto de Getsemaní es otro ejemplo poderoso. En un momento de agonía profunda, cuando Jesús enfrenta la angustia de su sacrificio inminente, un ángel lo fortalece. Aunque no se menciona qué palabras o gestos usa este ser celestial, la Biblia resalta que su presencia fue suficiente para darle fuerzas en uno de los momentos más oscuros de su vida. Esto nos muestra que los ángeles también cumplen un rol de apoyo espiritual en nuestras pruebas, ofreciendo fuerzas cuando todo parece perdido, actuando no solo como emisarios de palabras, sino como agentes de consuelo. En otros casos, sin embargo, los ángeles cumplen roles de advertencia, donde el tono de su mensaje es mucho más severo. Uno de los ejemplos más impactantes se encuentra en el libro de Números, en la historia de Balaam. Este profeta, que se dirige hacia Moab con intenciones dudosas, es detenido por un ángel que se coloca en su camino con una espada desenvainada. Aunque Balaam no puede verlo, su burra sí, y el ángel le revela que su camino está lleno de peligro. Aquí,
Los ángeles actúan como guardianes no solo del cuerpo, sino también del espíritu, dispuestos a intervenir para evitar que la humanidad caiga en errores graves. Otra función que la Biblia asigna a los ángeles es la de la protección activa. En el libro de Daniel, cuando el profeta es lanzado a una fosa de leones, un ángel cierra la boca de los animales salvajes, evitando que lo devoren. Este relato es fascinante, ya que nos muestra que los ángeles no solo ofrecen palabras o visiones, sino que tienen el poder de intervenir físicamente en el mundo para salvar a aquellos a quienes Dios protege. Nos hace pensar que muchas veces, en situaciones de peligro inminente, podríamos estar siendo protegidos sin siquiera darnos cuenta. Y no podemos ignorar el papel de los ángeles en la oración y la intercesión. En el libro de Apocalipsis, se describe a los ángeles presentando las oraciones de los santos como incienso ante Dios. Esto sugiere que nuestras plegarias no se pierden en el vacío, sino que son llevadas hasta el trono divino a través de estos seres. Es como si los ángeles fueran los custodios de nuestras voces, encargándose de que nuestras súplicas y alabanzas lleguen al oído de Dios. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Entender que los ángeles no son observadores pasivos ni fuerzas distantes nos da una perspectiva completamente nueva sobre su papel en nuestras vidas. En los momentos de dolor, tentación, gozo o peligro, estos seres están activos, cumpliendo sus roles de guardianes, mensajeros y defensores. Aunque no podamos verlos, sus actos están presentes en la historia humana y en la vida diaria. Nos muestran que la relación entre el cielo y la tierra no es una barrera infranqueable, sino una conexión constante y directa. Los ángeles caídos y el misterio de la rebelión en el cielo. La Biblia nos presenta un capítulo oscuro en la historia de los ángeles, la rebelión en el cielo y la existencia de los ángeles caídos. Estos seres, que originalmente fueron creados para servir a Dios, eligieron un camino de desobediencia, alterando para siempre el orden divino. El relato de esta rebelión, aunque fragmentado, nos lleva a reflexionar sobre el misterio de la libertad en el mundo espiritual y el precio que conlleva la elección del mal. Uno de los principales protagonistas de esta rebelión es Lucifer, un ángel descrito en el libro de Isaías como hijo de la mañana y en Ezequiel como una criatura de extraordinaria belleza y sabiduría. Lucifer, también conocido como Satanás, era un ángel de alto rango, posiblemente uno de los más poderosos. Sin embargo, su ambición lo llevó a desear ocupar el lugar de Dios. En Isaías capítulo 14 versículos del 13 al 14, se revelan sus intenciones: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Esta ambición desenfrenada lo llevó a su caída y a convertirse en el adversario de Dios y de toda la humanidad. La caída de Lucifer no solo fue un acto de rebelión personal, sino que trajo consigo a otros ángeles que decidieron seguirlo. En Apocalipsis 12, encontramos una referencia a una gran batalla en el cielo, en la que el arcángel Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón y sus seguidores. Esta guerra celestial culmina con la expulsión de los ángeles rebeldes, que son arrojados a la tierra. Desde entonces, estos ángeles caídos, conocidos como demonios, han pasado de ser servidores de Dios a ser sus opositores y los enemigos de la humanidad. Pero, ¿qué llevó a Lucifer y a estos ángeles a tal grado de desobediencia? La Biblia no nos da una respuesta completa, pero deja entrever que el orgullo y el deseo de poder fueron sus principales motivaciones. Lucifer no aceptó su lugar en el orden divino y quiso elevarse por encima de su propósito. Esta ambición lo transformó, y lo que alguna vez fue un ser de luz se convirtió en el símbolo de la oscuridad y la maldad. Este relato de los ángeles caídos nos muestra que, incluso en el cielo, la libertad de elección conlleva consecuencias definitivas. La historia de los ángeles caídos también tiene un impacto directo en la humanidad. Desde su caída, Satanás y sus seguidores buscan alejar a los seres humanos de Dios, tentándolos y engañándolos. El libro de Génesis nos muestra cómo la serpiente, que representa a Satanás, engaña a Eva en el jardín del Edén, introduciendo el pecado en el mundo. Este primer acto de tentación marca el inicio de una lucha espiritual en la que los ángeles caídos intentan oponerse a los planes divinos y llevar a los humanos hacia la oscuridad.
En contraste, los ángeles fieles permanecen al servicio de Dios, luchando constantemente contra las fuerzas del mal. La Biblia muestra varias instancias en las que los ángeles protegen a las personas de las influencias malignas. Un ejemplo es la liberación de Pedro en el libro de los Hechos, cuando un ángel lo rescata de la prisión, un acto que refleja la batalla entre el bien y el mal en el ámbito espiritual. Esta lucha no es solo simbólica, según las Escrituras, es una realidad que afecta a la humanidad diariamente, aunque a menudo no seamos conscientes de ella. La rebelión de los ángeles caídos también nos da una perspectiva sobre el concepto de justicia y el carácter de Dios. Aunque estos seres eligieron desobedecer, Dios les otorgó el libre albedrío, y su justicia permite que cada ser, incluso un ángel, enfrente las consecuencias de sus elecciones. Así, los ángeles caídos representan no solo la rebelión, sino también el recordatorio de que cada elección trae consigo un destino. La existencia de estos seres rebeldes plantea preguntas profundas sobre la libertad y el propósito. ¿Es posible que estos ángeles, alguna vez destinados a glorificar a Dios, eligieran el mal porque la libertad se encuentra en el núcleo del diseño divino? ¿Podemos aprender de su caída para entender mejor las implicaciones de nuestras propias decisiones? Apariciones y manifestaciones angelicales en la historia bíblica. A lo largo de las Escrituras, los ángeles han aparecido en la vida de personas comunes y profetas en momentos críticos, a veces de manera inesperada y en otras ocasiones de formas que desafían nuestra imaginación. Estas manifestaciones angelicales no solo cambian el curso de eventos, sino que nos recuerdan la conexión tangible entre el cielo y la tierra, y la disposición de Dios de intervenir en la historia humana a través de sus mensajeros. Uno de los relatos más impactantes de una aparición angelical es la visita de un ángel a Abraham en Génesis. En este episodio, 3 hombres llegan a la tienda de Abraham, aunque al principio parece que son simples viajeros, pronto se revela que uno de ellos es el Señor y los otros 2 son ángeles. Estos visitantes traen una noticia impresionante: Sara, la esposa de Abraham, tendrá un hijo a pesar de su avanzada edad. Este mensaje no solo desafía la lógica humana, sino que abre una nueva etapa en el plan de Dios para su pueblo. Lo que hace único este encuentro es la naturaleza casual de la visita, donde Dios y sus ángeles se presentan en forma humana, mostrando que los ángeles pueden aparecer como personas comunes cuando es necesario para cumplir su misión. Otro episodio fascinante es la aparición del ángel al profeta Elías. En el primer libro de Reyes, después de una intensa confrontación con los profetas de Baal y de enfrentarse al peligro de la reina Jezabel, Elías huye al desierto y cae en una profunda desesperación. Exhausto, se duerme bajo un arbusto, deseando morir, pero un ángel se le aparece en su momento más oscuro y lo toca, dándole alimento y agua. Con esta intervención, Elías encuentra la fortaleza para continuar su viaje hacia Horeb, el monte de Dios. Esta aparición no solo le brinda a Elías sustento físico, sino también el consuelo espiritual que necesita en un momento de crisis. Este acto tan sencillo, el de llevar pan y agua, muestra la compasión de los ángeles y cómo a menudo cumplen su misión en formas tan sutiles que apenas podemos reconocerlas como extraordinarias. Las manifestaciones angelicales no siempre se dan en momentos de consuelo o anuncio, sino que en ocasiones implican un mensaje de advertencia o una demostración de poder. En el libro de 2 Reyes, el profeta Eliseo y sus siervos se encuentran rodeados por un ejército enemigo. El siervo, lleno de miedo, no sabe qué hacer, pero Eliseo ora para que Dios le abra los ojos y entonces, el siervo ve que el monte está lleno de caballos y carros de fuego, el ejército celestial que los rodea y protege. Aunque no aparecen físicamente, la presencia de los ángeles en esa visión le da al siervo la valentía que necesita para enfrentar el momento. Este relato nos muestra que los ángeles no solo se manifiestan en forma visible, sino que, a veces, su mera presencia espiritual es suficiente para transmitir seguridad y protección. Un encuentro también muy significativo es el de María en el Nuevo Testamento, cuando el ángel Gabriel se le aparece para anunciarle que será la madre del Mesías. Este mensaje no solo es impactante, sino que cambia la historia del mundo entero. Gabriel se presenta con un saludo lleno de gracia, y su anuncio trae consigo una promesa de esperanza que aún resuena en millones de personas. La forma en que Gabriel le habla,
con respeto y claridad, muestra que los ángeles no son figuras distantes ni carentes de emociones. Gabriel le da a María el tiempo para asimilar su mensaje, mostrándole empatía y respeto hacia su misión única. Y así como María, también los pastores en Belén experimentaron una manifestación angelical en la noche del nacimiento de Jesús. La Biblia describe cómo un ángel les anuncia la noticia, y de repente, aparece una multitud de ángeles cantando Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz. Este evento glorioso en el cielo nocturno simboliza el júbilo que los ángeles sienten al ser testigos del cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra. Sus voces proclaman una paz divina, y este acto demuestra el gozo y el fervor con los que los ángeles celebran cada momento clave en el plan divino. Estos encuentros nos muestran que los ángeles no solo llevan mensajes o intervienen en momentos de conflicto, su presencia y sus palabras reflejan una profunda conexión con la humanidad. Sus manifestaciones son señales del amor y la cercanía de Dios, recordatorios de que, incluso en los momentos más silenciosos, el cielo está mucho más cerca de lo que podemos imaginar. Ángeles como guerreros espirituales y protectores en la batalla contra el mal. La Biblia nos muestra a los ángeles no solo como mensajeros, sino también como guerreros, luchando en una guerra que trasciende el mundo físico. En el libro de Apocalipsis y en otros pasajes, se revela que estos seres celestiales tienen un rol activo en la batalla contra las fuerzas del mal, y que la protección que brindan no es solo contra peligros visibles, sino contra fuerzas espirituales que amenazan la vida y el alma de la humanidad. Uno de los episodios más reveladores sobre la función guerrera de los ángeles se encuentra en el libro de Daniel, donde el profeta recibe una visión y ora buscando comprensión. Durante su espera, se le aparece un ángel que le explica que fue enviado desde el primer día en que Daniel comenzó a orar, pero que fue detenido por el príncipe del reino de Persia, un ser espiritual que representa una fuerza de oposición. Este ángel declara que necesitó la ayuda del arcángel Miguel para liberarse de esa lucha y poder llegar a Daniel. Este relato da una visión única de la guerra espiritual que sucede en dimensiones invisibles para los humanos, y sugiere que los ángeles luchan contra entidades poderosas que buscan obstaculizar los planes de Dios y bloquear la comprensión de sus mensajes. El arcángel Miguel aparece repetidamente en las Escrituras como líder de los ejércitos celestiales. En Apocalipsis, se describe una gran batalla en el cielo donde Miguel y sus ángeles combaten contra el dragón, quien simboliza a Satanás. La imagen de Miguel, armado y liderando una ofensiva contra el mal, muestra a los ángeles como protectores activos, que no solo sirven a Dios en tareas de paz y guía, sino que están dispuestos a luchar contra la maldad. Esta batalla no es solo una metáfora, sino un enfrentamiento espiritual en el que Miguel y sus fuerzas derrotan y expulsan a Satanás y a sus ángeles caídos, reafirmando el poder y la justicia de Dios sobre las fuerzas de la oscuridad. Además de luchar contra las fuerzas malignas, los ángeles también protegen a los humanos en sus momentos de mayor vulnerabilidad. En el Salmo capítulo 91 versículos del 11 al 12 se afirma, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Este versículo refleja una promesa divina de que los ángeles están asignados para cuidar de nosotros, y aunque su protección puede ser invisible, es constante y firme. La Biblia sugiere que, en la batalla entre el bien y el mal, los ángeles velan por aquellos que buscan el amparo de Dios, actuando como guardianes espirituales. Un ejemplo conmovedor de esta protección se encuentra en la historia del profeta Daniel cuando es lanzado al foso de los leones. A pesar de la amenaza mortal, Daniel declara que un ángel de Dios cerró las bocas de los leones, protegiéndolo de ser devorado. Esta intervención directa muestra que, aunque el mal puede intentar perjudicar a los fieles, Dios tiene el poder de enviar a sus ángeles para proteger a sus siervos de cualquier peligro. En este sentido, los ángeles no solo luchan en una guerra cósmica, sino que también intervienen en la vida cotidiana de aquellos que enfrentan peligros físicos. Sin embargo, esta protección angelical no implica que la vida esté libre de pruebas. En lugar de eso, su presencia sugiere que, en cada desafío, existe un propósito y una ayuda divina. Los ángeles actúan como una extensión del cuidado de Dios, pero no siempre eliminan los problemas o evitan que enfrentemos dificultades. Su rol protector es,
en muchas ocasiones, una forma de fortalecer nuestra fe y recordarnos que no estamos solos, incluso en momentos de gran incertidumbre. Otro ejemplo profundo de protección angelical es cuando Pedro, uno de los apóstoles, es encarcelado en el libro de los Hechos. Durante la noche, un ángel aparece, lo despierta y le da instrucciones para que se vista y lo siga. Mientras caminan, las puertas de la prisión se abren por sí solas, y el ángel lo guía hacia la libertad. Pedro, inicialmente confundido, solo más tarde comprende que ha sido rescatado por la intervención divina. Este acto de liberación no solo muestra el poder de los ángeles sobre el mundo físico, sino también su capacidad para desafiar las estructuras de opresión que buscan sofocar la verdad y la justicia. La Biblia nos muestra que los ángeles están comprometidos en una batalla espiritual continua, no solo en los cielos, sino también en la tierra, donde intervienen como protectores y guerreros. Son guardianes que, en silencio, cumplen su misión con determinación, enfrentándose a fuerzas que a menudo están más allá de nuestra percepción. Sus intervenciones nos recuerdan que la realidad espiritual es vasta y compleja, y que, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, la ayuda divina está siempre presente, preparada para guiarnos y protegernos en los momentos que más lo necesitamos. En este contexto, los ángeles son una prueba viviente de la constante victoria del bien sobre el mal, del amor sobre el odio, y de la protección de Dios sobre aquellos que buscan su refugio. La guerra espiritual en la que participan no es solo un enfrentamiento abstracto, sino una realidad que afecta la vida humana y en la que, de alguna manera, todos estamos involucrados. La jerarquía angelical y sus distintas funciones en el reino celestial. A medida que exploramos el papel de los ángeles, descubrimos que estos seres celestiales no son iguales entre sí, sino que existen en una estructura de jerarquía definida, con funciones específicas que cumplen en el reino de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta las visiones descritas en el Nuevo Testamento, los textos bíblicos nos revelan diversos rangos y tipos de ángeles, cada uno con un propósito único dentro del plan divino. En el nivel más alto de esta jerarquía, encontramos a los serafines y querubines, quienes, a diferencia de otros ángeles, no suelen interactuar directamente con los humanos. En Isaías capítulo 6 versículos del 1 al 3, los serafines son descritos como ángeles de impresionante majestuosidad, que rodean el trono de Dios y cantan: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estos seres están tan cerca de la presencia divina que su único propósito es adorar y exaltar a Dios. Los serafines reflejan la pureza y la santidad del Creador, y su presencia en el trono simboliza la perfección y la gloria inalcanzable de Dios. Los querubines, por otro lado, también ocupan un rango muy alto. En el libro de Ezequiel, los querubines aparecen en una visión del profeta, rodeando el trono de Dios y manifestando su gloria. Son descritos como seres complejos, con múltiples rostros y alas, representando la sabiduría y el poder de Dios. Su función principal es guardar la santidad de Dios, y en Génesis, vemos que es un querubín quien es puesto a las puertas del jardín del Edén con una espada de fuego, custodiando el acceso al árbol de la vida después de la caída de Adán y Eva. Los querubines encarnan el concepto de protección y guardia divina, reflejando la justicia y el poder absoluto de Dios. En una posición especial se encuentran los arcángeles, quienes tienen una misión particular: liderar y luchar en el nombre de Dios. Miguel, el arcángel más mencionado en la Biblia, aparece en múltiples textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y es visto como el gran protector de Israel y el líder de los ejércitos celestiales. En el libro de Daniel, Miguel es descrito como un príncipe que intercede en favor del pueblo de Dios en momentos críticos. Y en el Apocalipsis, Miguel encabeza la batalla contra el dragón, confirmando su rol como el defensor supremo en la guerra celestial. Su figura es imponente y poderosa, y su presencia en la jerarquía muestra que hay ángeles con roles específicos de combate y liderazgo. Luego encontramos a Gabriel, otro arcángel que cumple funciones esenciales de comunicación. Gabriel es el encargado de llevar mensajes trascendentales, como el anuncio del nacimiento de Jesús a María, así como revelaciones sobre eventos futuros a Daniel. A diferencia de Miguel, Gabriel no aparece en escenas de batalla, sino en situaciones de anuncio y revelación.
Su figura representa la claridad y la verdad, siendo un canal directo de la voluntad de Dios hacia los hombres. Además de estos rangos específicos, la Biblia sugiere que existen ángeles comunes, aquellos que, sin tener un nombre específico o un rango de alta jerarquía, cumplen una variedad de misiones en la tierra. Ellos son quienes, según el Salmo 91, son enviados para proteger y guiar a los fieles. Se presentan en los sueños, en los caminos, en los momentos de angustia o cuando una persona necesita dirección divina. Estos ángeles trabajan de manera invisible y a menudo anónima, mostrándose solo cuando es necesario. Su papel es amplio y diverso, y su presencia es un recordatorio de que Dios está en cada detalle de la vida humana, por más cotidiano o sencillo que sea. Esta jerarquía también apunta a un orden que refleja la perfección y el propósito de Dios. Los distintos tipos de ángeles cumplen con una estructura que no es arbitraria, sino que permite que cada función dentro del reino celestial se cumpla en armonía. Los serafines adoran, los querubines guardan, los arcángeles luchan y anuncian, y los ángeles comunes protegen y acompañan. Cada uno de ellos representa un aspecto distinto de la voluntad y el carácter de Dios, y su jerarquía refleja cómo todo en la creación tiene un lugar y una función específica. Esta estructura angelical nos permite ver que el reino de Dios es un sistema en el que todos los seres creados tienen un propósito definido y trabajan en sincronía. La idea de una jerarquía no sugiere distinciones arbitrarias de poder, sino una organización orientada hacia la adoración, la protección, la justicia y la intervención en la vida humana. Los ángeles, en todos sus niveles, son servidores de Dios y cumplen su misión con devoción, sin importar su rango o función. La jerarquía angelical, entonces, no es solo una estructura celestial, sino un reflejo del orden y el equilibrio que Dios establece en toda su creación. Los ángeles son testigos vivos de que cada ser tiene un rol único y necesario en el plan divino, y que todos esos roles, desde el más elevado hasta el más sencillo, trabajan juntos para reflejar la grandeza y el amor de Dios. La relación de los ángeles con la humanidad y su propósito en el plan divino. El papel de los ángeles en la Biblia nos muestra que estos seres celestiales no son solo observadores del plan divino, su relación con la humanidad es profunda, activa, y en muchas ocasiones, esencial para el desarrollo de la historia espiritual. En cada intervención angelical se revela el amor y el cuidado que Dios tiene hacia sus hijos, demostrando que los ángeles son parte de un plan de protección, guía y revelación constante en nuestra vida. Desde el principio, vemos a los ángeles acercarse a los humanos, no como seres distantes o indiferentes, sino como mensajeros compasivos. Al considerar que, en cada relato, estos seres traen mensajes específicos, advertencias o palabras de aliento, podemos notar que la función de los ángeles va mucho más allá de ser meros transmisores de información. Se convierten en compañeros en el camino espiritual, ayudando a cada persona a encontrar su propósito, al mismo tiempo, guiándolos hacia la voluntad de Dios. Un ejemplo clave de esta relación cercana entre los ángeles y los seres humanos lo encontramos en el Evangelio de Lucas, donde Jesús, antes de su arresto, se retira al huerto de Getsemaní para orar. En este momento de profunda angustia, donde se enfrenta a la inmensidad del sacrificio que está por realizar, un ángel es enviado para fortalecerlo. Este ángel, en silencio y sin palabras, actúa como una fuente de fortaleza para el propio Hijo de Dios, mostrándonos que, incluso en las pruebas más grandes, Dios no abandona a sus siervos y envía a sus ángeles para brindarles consuelo. Este momento íntimo entre Jesús y el ángel es un recordatorio de que los ángeles no solo son enviados a los profetas o a los santos, sino que están presentes en cada acto de amor y sacrificio en el que se cumple la voluntad de Dios. La relación entre los ángeles y los seres humanos también nos invita a reflexionar sobre el concepto de libre albedrío. Aunque los ángeles están involucrados en nuestras vidas y tienen el poder de protegernos y guiarnos, su influencia nunca interfiere con nuestras decisiones. Los ángeles pueden alertarnos de peligros, pero respetan las decisiones que cada persona toma. Así, podemos ver que la misión de los ángeles es acompañarnos sin forzar, mostrándonos el camino, pero siempre respetando nuestra libertad. En el libro de Hebreos, se menciona que algunos han hospedado ángeles sin saberlo.
Esta referencia sugiere que los ángeles pueden manifestarse en formas que no esperamos, a veces incluso en personas comunes que traen un mensaje de consuelo, esperanza o advertencia. Esto resalta que las intervenciones angelicales no siempre se dan de manera espectacular o grandiosa. En muchas ocasiones, los ángeles se acercan a nosotros de manera humilde, disfrazados de la ayuda que necesitamos en momentos de duda o desesperación. La Biblia también sugiere que la relación entre los ángeles y los humanos es de aprendizaje y asombro mutuo. En la primera carta de Pedro, se menciona que los ángeles desean contemplar el misterio de la salvación humana. Esto indica que los ángeles mismos observan con interés y admiración el sacrificio de Cristo y el amor incondicional de Dios por la humanidad. Este deseo de los ángeles por entender la redención humana nos muestra que ellos también aprenden y se maravillan ante el plan de Dios, lo que sugiere que, en cierta forma, nuestra relación con los ángeles es una relación de reciprocidad. Mientras ellos nos ayudan y protegen, nosotros les enseñamos sobre la infinita misericordia de Dios. Finalmente, los ángeles también juegan un rol fundamental en la culminación del plan divino. En el Apocalipsis, los ángeles tienen un papel decisivo en los eventos del fin de los tiempos. Son ellos quienes tocan las trompetas y derraman las copas de la ira de Dios, señalando los momentos de juicio y redención final. A través de estos eventos, vemos que los ángeles no solo han estado presentes en los momentos cruciales del pasado, sino que también estarán en el clímax de la historia humana, participando activamente en la restauración final del orden divino. Así, los ángeles no son solo personajes de antiguas historias, su presencia y misión abarcan desde los inicios de la creación hasta el final de los tiempos. Son seres comprometidos con el propósito de Dios, y su cercanía a los humanos nos recuerda que la dimensión espiritual está siempre presente en nuestras vidas, acompañándonos y guiándonos en silencio. Cada acto de ayuda, cada susurro de aliento y cada advertencia que nos brindan, nos recuerdan que estamos en el centro de un amor que va más allá de nuestra comprensión y que Dios, en su bondad, ha dispuesto a estos guardianes para caminar a nuestro lado. En definitiva, los ángeles son compañeros espirituales en nuestro recorrido hacia lo divino, testigos de nuestra lucha y crecimiento. Nos muestran que la vida espiritual no es una travesía solitaria, sino un camino compartido, lleno de intervenciones sutiles y de una presencia constante que nos cuida y nos guía hacia la luz.